En este podcast estaremos hablando acerca de la historia de la radio. Pero antes de introducirnos más a este tema, queremos también darles una introducción a los géneros radiofónicos. Existen diferentes modelos para presentar el discurso radiofónico, los cuales dependen del mensaje e intención de lo que se desea transmitir. Formalmente se clasifican en radiodramas informativos y de entretenimiento, pero a continuación te presentamos algunos de los formatos más comunes que escuchamos en la radio. Los promocionales son spots o comerciales, son bastante cortos. Su frescura es mayor. Con chispeante Coca-Cola, todo va mejor. Sus comidas y sus... También hablamos de los radiodramas. Nace de la literatura, es una obra sonorizada, mas no narrada. Busca entretener, conmover y despertar la imaginación. Voy a hacerle una pregunta al profesor Pearson, lo tengo aquí a mi lado. Profesor... Como esta que viene siendo La Guerra de los Mundos de Orson Welles. Unos 30 metros. El metal de la... También el radioteatro. Es tomado del drama literario. Se deja plasmado todo el sentimiento y emotividad con un guión radiofónico. En esta ocasión presentaremos La Marquesa de Sade. El gran daño que he causado, aunque involuntariamente. El radiocuento es muy similar a la novela, solo que no es secuencial y es una historia corta. En esta ocasión estaremos presentando La Ratita Presumida. La ratita presumida. Érase una vez una ratita que era muy presumida. Un día, la ratita estaba barriendo su casita, cuando de repente en el suelo de algo... Las radionovelas. Su presentación es seriada por una serie de capítulos o episodios que guardan continuidad dentro del entretenimiento. Las familias mexicanas era muy común que antes escucharan estas novelas. En esta ocasión representamos a Pedro Páramo, que fue una de las más que más se utilizaron en la antigüedad. Lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse, y yo en un plan de prometerlo todo. También estamos en noticiario o informativo. Es un periódico llevado a la radio, es breve y concreto, son textos escritos para ser escuchados. El licenciado Baudelio Montes González identificó los cuerpos de sus dos hijos. Dijo que junto con su sobrino Fernando Robles Carmona, de 17 años de edad, y otro de sus menores hijos de nombre Gabriel, habían ido de cacería al Cerro Viejo. De pronto, Francisco y Carlos cayeron. También tenemos el didáctico. Tiene un fin académico, es un tema determinado para el aprendizaje. Esto es muy usual, pero casi no lo utilizamos. Indígenas, leyendas y tradiciones y ciencias naturales. Los ritmos son variados, aunque predomina la música regional. También tenemos los musicales. Solo se dedican a un programa que viene siendo la música. Estos son muy usuales y en la actualidad se siguen usando. Así que en esta ocasión les presentaremos un ejemplo de esto. Hemos olvidado, pero que sigue ahí, escondido en algún lugar. Mi tiempo desde la Ciudad de México. Somos ORC, Organización Radio Centro. Radio Joya. Radio Joya. El mejor regalo para su gusto musical. También tenemos los deportivos.
Estos llevan la crónica deportiva en tiempo real, acompañado de comentarios de expertos y pues dan su punto de opinión, pues todo acerca de lo que se presenta. También tenemos la mesa redonda. Los personajes son especialistas de algún tema en específico que pues regularmente ya están muy acostumbrados a hablar de esto y pues aquí les dejo un pequeño fragmento de una A continuación presentamos mesa. Tertulia en Mesa Redonda. Un programa destinado a desmenuzar los hechos que son importantes para la comunidad de la zona y que son analizados desde el punto de... También tenemos la miscelánea. Llevan a un radio escucha un poquito de todo, de música, de programas, etcétera, etcétera. También tenemos una charla. Estas charlas pues son con más personas y así, también es muy visual. También tenemos el reportaje. Explota estos, pues se llevan en un solo tema y pues también son un poco comunes. Más emblemática de la República Dominicana, Radio Guarachita. Pero ahora vamos a trasladarnos 54 años en el pasado. Nos encontramos en el año 1964, en el que surge... Y pues a continuación ahora sí nos adentraremos en lo que es la historia de la radio. Y pues aquí en esta ocasión estamos con los invitados que vienen siendo del plantel 2 Cobaeg Miramar. Y los invitados son Jorge Barajas Hernández, José Fabián Gómez Navarro, Leonardo Cruz Cova, Diego Sebastián Echeverría, y Frida Montserrat Zárate Montes, del grupo Sexto A con la materia Ciencias de la Comunicación. Nos adentramos a este pequeño tema. La historia de la radio. La radio comprende los diversos descubrimientos, hallazgos e invenciones que permitieron el surgimiento de la radiofusión y de los aparatos de la radio en sus diversas versiones, para la cual fue clave. Primero, el descubrimiento de las transmisiones de las ondas electromagnéticas. La historia de la radio así comprende al menos un siglo de innovación científica y tecnológica, a cargo de algunas de las más privilegiadas mentes de la física, la ingeniería y las ciencias aplicadas. Comienza a finales del siglo XIX y culmina con la radio digital a finales del siglo XX. La radio fue importantísima invención que revolucionó para siempre las comunicaciones humanas y ahí que permitió el desarrollo de las tecnologías posteriores a la televisión, el internet, el alámbrico o el radar y el sonar. La física de las ondas electromagnéticas. La propagación de las ondas electromagnéticas fueron formuladas por James C. Maxwell en 1873, producto de sus experiencias al respecto de una década anterior. Maxwell se percató de que campos eléctricos variables creaban campos magnéticos variables y viceversa, gracias a lo cual podían generarse ondas electromagnéticas que se propagan en el espacio. Las teorías de Maxwell fueron puestas en práctica por Henry Hertz en 1888 logró crear artificialmente ondas electromagnéticas detectadas a través de un aparato de su fabricación. Hertz demostró que las ondas tenían características similares a la luz y se movían a una velocidad semejante. En consecuencia, las ondas podían también reflejarse, desviarse, polarizarse, ya que se trataba de variaciones electromagnéticas del mismo espectro. En homenaje a este científico, las ondas electromagnéticas se denominan ondas hertzianas. La primera transmisión de las ondas hertzianas tuvo un lugar en Nochebuena de 1906 gracias a un alternador electromagnético de alta frecuencia que generaba ondas moduladas en amplitud AM. Se transmitió la voz cuando un villancico desde Brand Rock Station, Massachusetts, y su voz fue captada. Tocó el primer aparato de radio.
El primer aparato de radio de la historia fue la radio galena, inventada en 1910 por los estadounidenses Henry y Graham Leaf. Era un aparato portátil de unos 10 kilogramos de peso, fabricado a partir de cristal del sulfuro de plomo conocido como galena. Era imposible cambiar de dial, aunque las emisoras continuaban siendo muy escasas. Transmisión de radio. La primera transmisión de radio a lo largo de grandes distancias la llevó a cabo el mismo Marconi de 1899, a lo largo del Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia, una distancia de unos 48 kilómetros. Así quedaban demostrada la capacidad de este nuevo invento que la gente llamaba el telégrafo sin hilos. Luego se produjo la primera transmisión norteamericana, a lo cual nos hemos referido en la Nochebuena de 1906. Las transmisiones comerciales regulares para entretenimiento de la población comenzaron en 1920. Una de las primeras tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina. Se trató de la ópera Parsifal de Richard, transmitida desde la azotea del Teatro Coliseo. 5 años después ya había una docena de emisores de radio en la ciudad y otras tantas en el interior del país. Las transmisiones tenían un lugar de horarios breves al atardecer hasta medianoche. Similarmente, la primera emisora regular de tipo informativo del mundo surgió en Estados Unidos y se llamaba 8MK. Hoy se llama WWJ. Se inauguró en Detroit, Michigan, en 1920. A mí me tocó la conclusión del tema. Me tocaron 3 temas, que es la primera transmisión de radio, la radio en automóvil y la radio digital. La primera transmisión de radio a lo largo de grandes distancias la llevó a cabo Marconi en 1899, a lo largo del Canal de la Mancha entre Dover, Inglaterra y Boulogne, Francia, a una distancia de unos 48 kilómetros. Luego se produjo la primera transmisión en Norteamérica, a la cual nos hemos referido en la Nochebuena de 1906. Las transmisiones comerciales regulares y para entretenimiento de la población comenzaron en 1920. La primera emisora regular de tipo informativo del mundo surgió en Estados Unidos y se llamaba 8MK. Se inauguró en Detroit, Michigan, en 1920. La radio en automóvil. La popularización de la radio llevó a querer oírla en diversos ámbitos, entre ellos el conductor. Por eso, en 1927 se produjeron y promocionaron los primeros radios para automóvil. Desde entonces, la asociación entre la radio, el productor de música y el automóvil no se detuvo, valiéndose del hecho de que la vista ha de estar ocupada durante el manejo, pero no así el sentido del oír. O sea que esto cambió porque pues ya los conductores ya podían escuchar la radio cuando iban manejando y así no los distraía, sino a veces hasta los relajaba y se distraían un poco, no estaban tan enfocados en conducir, sino también podían cantar y así. La radio digital. La radio sobrevivió hasta la era digital, a pesar del notorio decline que durante los 80s y 90s sufrió a causa de la popularización de la televisión. Con internet y la posibilidad tecnológica de nuevos milenios ganó nueva vida y apariencia de la primera radio digitales. Y aparecieron las primeras radios digitales transmitidas online. También aparecieron los podcasts, que son emisiones radiales descargables.
Y pues esto sería todo de la historia de la radio. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es José Fabián Gómez Navarro y yo les hablaré sobre la época dorada de la radio que se pone desde 1920 hasta 1930, donde se creó la bocina de altavoz del móvil, creada por los norteamericanos Chester W. y Edward Mallow. Y también hablaré sobre la línea del tiempo de la historia de la radio, que empieza desde 1873, donde Maxwell publica su teoría sobre las ondas electromagnéticas, que sigue con Hertz, que crea el primer detector, que fue en 1888. Continúa con Marconi, y que emprende el primer receptor de ondas hertzizadas usando un oscilador. Después de ahí Popov inventa la primera antena electromagnética, hasta llegar hasta 1914, donde inicia la Primera Guerra Mundial y la radio es ampliamente utilizada para coordinar a las tropas enemigas. En 1920 se aparecen las primeras emisiones radiales regulares y de entretenimiento. En 1900 continuó con la fecha de 1920, donde aparecen las primeras emisiones radiales. Después de 1933 aparece la primera emisión de la radio FM. En 1948 se inventa la radio de transiciones. En 1963 aparece la primera emisión de radio vía satelital. Y en 1993 surge la primera estación de radio online. Y esa sería la línea del tiempo de la radio hasta el momento. Bye.